Buenas noches, señores docentes. Bueno, nuevamente darles la bienvenida a esta clase número 5. Bueno, hoy tenemos eh, un contenido amplio que tiene que ver con lo que es evaluación. Vamos a ver un poco también de la parte de control de estudiantes, asistencia, y vamos a ver un poco de Zoom. Bueno, como lo veníamos haciendo, voy a silenciar a todos y luego, ya al terminar el curso, vamos a entrar en una etapa de preguntas donde les voy a habilitar a todos el micrófono y vamos a poder plantear algunas preguntas. También voy a poner en el chat un formulario para que puedan eh, registrar su asistencia. Bueno, entonces, voy a compartir mi pantalla. Bueno, básicamente, en este curso vamos a ver la parte de evaluación. Y como decíamos, también vamos a ver algo de asistencia y también vamos a ver la parte de Zoom. Aunque ya hicimos un curso, ¿verdad? Ya nos dieron un curso desde la gente de esta empresa grande que es Zoom. De todas formas, vamos a recordar algunos puntos importantes que tienen que ver con una clase por videoconferencia. Bueno, comenzaremos entonces por lo que son las evaluaciones. Quiero comenzar indicando que esta actividad de evaluación es como el examen que comúnmente en una clase presencial tomamos, ¿no? Normalmente nosotros para un examen presencial, un día antes o una semana antes, elaboramos nuestro examen, ¿verdad? Y también lo resolvemos y en base a eso nosotros determinamos el tiempo que se va a asignar al examen. Entonces, en esta etapa virtual, también vamos a seguir esa metodología de plantear el examen una semana antes y luego subir a nuestra plataforma. Obviamente vamos a hacer un ejercicio de solución del examen y de acuerdo a eso vamos a saber el tiempo asignado para el examen, ¿no? Porque no hay una fórmula general que diga a todos los exámenes se tiene que asignar 15 minutos o a todos los exámenes se tiene que asignar media hora. No hay la fórmula general. El tiempo lo determinan ustedes, porque ustedes conocen el examen, conocen la complejidad, conocen qué tipos de preguntas se están planteando en sus exámenes y ustedes determinan el tiempo. Bueno, entonces para crear un examen, básicamente vamos a seguir estos pasos. Primero vamos a plantear nuestro banco de preguntas. En este lugar vamos a crear todas las preguntas que podrían formar parte de nuestro examen. Y luego, en un paso siguiente, vamos a crear el cuestionario. En esta parte, nosotros vamos a configurar los tiempos y todo lo que tiene que ver con el examen, pero la parte de configuración, en el paso 2. Y ya en el paso 3 vamos a armar el examen en base al banco de preguntas y la configuración. Y vamos a estructurar el examen. Entonces, todos los exámenes obviamente van a ir a enlazarse con alguna categoría. Habíamos hablado sobre las categorías, ¿verdad? Las categorías engloban actividades, pueden agrupar actividades. Entonces, en una categoría ustedes pueden tener exámenes de distintos tipos. Por ahí tal vez alguna tarea que lanzaron lo quieren hacer valer como examen, lo pueden incluir dentro de esa categoría examen, ¿no? Y obviamente esa categoría es la que se exporta a Tarquía para que los estudiantes puedan ver sus notas. También desde Moodle pueden ver sus notas, ¿verdad?
Ya, para esta actividad vamos a ver ambos enfoques. Es importante esto porque a veces elaboramos el examen, pero no sabemos cómo lo va a resolver el estudiante, cómo lo va a ver. ¿Qué pasa si un estudiante entra al examen y sale? ¿No? Todas esas cositas vamos a ver como ejemplo, ¿no? De un examen, un examen que vamos a plantear ahora entre todos. A ver, abrimos nuestro navegador web. Vamos a ingresar a nuestra aula virtual. Los docentes que dictan vestibulares, ¿no? Ellos tienen una dirección que es auladmisión.uajms.edu.bo, y por medio de esta pantalla, los docentes que dictan preuniversitario pueden ingresar a su aula virtual, ¿no? Nosotros vamos a hacer nuestras prácticas en aula.uajms, ¿sí? Porque, bueno, yo no tengo cuenta en aula admisión, es por eso que no ingreso a esa aula virtual, porque no tengo cuenta y no podría hacer ejercicios ahí, ¿verdad? Entonces vamos a ingresar a aula.uajms y obviamente aula con aula admisión, los dos son la misma plataforma, ¿no? Solo que por ahí tal vez uno está direccionando a datos de preuniversitarios y el otro está para los universitarios comunes, ¿no? Alumnos normales de la universidad, alumnos regulares de la universidad. Bueno, vamos a ingresar entonces con nuestro usuario y password a nuestra aula virtual. El mío es 440 y obviamente el password está cifrado. Ingresamos a nuestra aula virtual, seleccionamos la materia a la cual queremos gestionar y bueno, ya estamos dentro de nuestra aula virtual. Ahora vamos a trabajar con el examen. Nos vamos al paso 1. Para el paso 1 tenemos que elaborar un banco de preguntas. Vamos a hacer clic en este icono de administración o en este icono de administración y nos vamos a aún más, y luego nos vamos hasta la parte de banco de preguntas. Hacemos un clic en banco de preguntas y ahí vamos a poder encontrar todas las preguntas de nuestros exámenes que lo hemos tomado anteriormente o podemos tener muchas preguntas que podemos reutilizar también, ¿no? Fíjense, estamos en el paso 1, estamos elaborando nuestro banco de preguntas. Entonces, en esta parte, si es que ustedes están entrando por primera vez, esto va a estar vacío y solamente van a ver la opción crear una nueva pregunta. Entonces, para crear nuestras preguntas, antes vamos a trabajar con las categorías de las preguntas. ¿Para qué sirven estas categorías? Estas categorías van a agrupar preguntas, ¿no? Por ejemplo, si ustedes toman su primer examen, pueden crearse una categoría primer parcial, digamos, ¿no? Y ahí pueden tener muchas preguntas. Y otra categoría puede ser segundo parcial, otra categoría podría ser tercer parcial, y ya para el examen final pueden sacar las preguntas de los 3 parciales, ¿no? Y a esas preguntas pueden darle un toque más complejo, digamos, pueden modificar esas preguntas, pero pueden clasificarlos de esa forma. O tal vez podrían clasificar en categorías, por medio de las categorías, creando categorías, como en este caso, alto, bajo, medio. Estoy queriendo clasificar las preguntas de acuerdo a la complejidad de la pregunta. Alto quiere decir que es muy complejo, medio, una pregunta que no es tan complejo, y bajo es una pregunta sencilla, ¿no? Entonces,
Las categorías nos permiten clasificar a nuestras preguntas. Bueno, vamos a crear entonces categorías. Seleccionamos esta pestaña Categorías y en la parte inferior ya tenemos habilitado la opción Nombre para insertar una categoría. A ver, yo voy a insertar una categoría. Primer parcial. Primer parcial. Y en la parte inferior, añadir categoría. Estamos creando categorías. Fíjense, he creado esta categoría. Voy a crear otra categoría. Sigo en la pestaña Categoría, por si acaso. Voy a crear otra categoría. Me desplazo hasta la parte de abajo y voy a escribir segundo parcial. Bueno, esto es la creación de las categorías, es de acuerdo a la necesidad de ustedes, ¿no? Si ustedes quieren clasificar, decíamos, ya sea por complejidad, por parciales, lo pueden hacer. Y de esa forma podemos crear muchas categorías. Ya, ahora nos vamos a la parte de preguntas, hacemos clic en la pestaña Preguntas, ahora estamos en Preguntas, y aquí vamos a elaborar preguntas. Seleccionar una categoría, dice, ¿no? Aquí podemos seleccionar todas las categorías que hemos creado y las que tenemos también, ¿no? Las que hemos creado ahora y las que yo tengo aquí, otras categorías. Yo voy a crear preguntas dentro del primer parcial. Selecciono primer parcial, fíjense, no tengo ni una pregunta. Y es así que se muestra, cómo se muestra la pantalla cuando ingresamos la primera vez. No hay preguntas. Entonces, si seleccionamos alguna otra categoría, aquí entre paréntesis dice 3, porque tiene, medio, esta categoría tiene 3 preguntas, ¿no? Ya, seleccionamos primer parcial. Ahora sí, nos vamos a crear una pregunta. Crear una nueva pregunta. Hacemos un clic y aquí tenemos los diferentes tipos de preguntas. Podemos usar cualquiera de ellas. Obviamente hay que saberlos manejar, porque cada uno tiene sus características, ¿no? A ver, veremos el tipo de preguntas de falso y verdad. Seleccionamos falso y verdad y agregamos. Vamos a hacer una preguntita de cada uno de ellos. A ver, si no quiero crear esta pregunta en el primer parcial, todavía aquí puedo cambiar de idea y seleccionar segundo parcial, si es que quisiera que esta pregunta sea del segundo parcial, ¿no? O, si prefiero, selecciono primer parcial. A ver, en esta parte vamos a crear una pregunta sencilla. La idea no es plantear preguntas difíciles. En este momento lo que queremos es saber las opciones que tiene esta opción, este tipo de preguntas. En este caso, el de falso y verdad. A ver, esta pregunta podría ser sobre, bueno, colores de la bandera de Bolivia. Y aquí, para falso y verdad, voy a colocar una afirmación. Para este tipo de preguntas de falso y verdad, vamos a colocar una afirmación, como por ejemplo, los colores de la bandera de Bolivia son 4. Son 4 los colores de la bandera de Bolivia. Es una afirmación, ¿no? Entonces, en la parte de retroalimentación, esta es la información que le llega al estudiante una vez que el estudiante contesta la pregunta. Si el estudiante ha contestado falso o verdad, le tenemos que retroalimentar con información real, verdadera, ¿no? Entonces, esta es la información que le va a ayudar al estudiante a salir de esa duda. Si hice bien o mal, con esta retroalimentación le vamos a indicar cuál es la respuesta correcta. Entonces, seguramente aquí colocaremos que la bandera de Bolivia tiene 3 colores, ¿no?
Entonces, le estamos dando una información, le estamos retroalimentando al estudiante con información verídica. Para esta afirmación, la respuesta correcta es falso o verdad. Es falso, ¿verdad? Porque no tiene 4 colores. Entonces, lo que se afirma aquí es falso. Retroalimentación para la respuesta verdadera. Cuando el estudiante seleccione verdad, cuando seleccione verdad al responder la pregunta, ¿qué le tiene que indicar el sistema? ¿Cómo le respondería al sistema? Le tendría que indicar error, ¿no? Y aquí podríamos incluso subir imágenes, si es que queremos. Podemos subir imágenes, videos, o simplemente error, ¿no? Decirle que se equivocó. Si el estudiante selecciona falso, ahí le vamos a decir correcto, ¿no? Le vamos a felicitar. O sea, seleccionado la respuesta correcta. Fíjense, nada más para falso y verdad. La afirmación, la retroalimentación para el estudiante, la respuesta correcta, retroalimentación para la respuesta verdadera en caso de que seleccione verdad y la retroalimentación para la respuesta falso en caso de que el estudiante seleccione falso. Guardar cambios y continuar editando, no. Guardar cambios y nos salimos de la pantalla. Y nos vamos a esta pantalla donde tenemos a nuestras preguntas. Entonces, en esta parte se están listando las preguntas que estamos diseñando. En este caso, puedo probar esta pregunta, cómo va a funcionar. Con esta opción editar, hago un clic en esa opción y aquí tengo algunas opciones como editar pregunta. Puedo modificar esta pregunta en caso de que tenga error. Podría duplicar esta pregunta. Por ahí esta pregunta me sirve para hacerle unos retoques nada más y puedo editar esta pregunta y cambiar, ¿no? Bueno, esto de gestionar marcas no lo van a usar. Vista previa para ver cómo funciona esta pregunta, lo vamos a usar en este momento. Borrar, si yo quiero eliminar esta pregunta, y exportar. Podemos exportar esta pregunta en formato XML. Muchos docentes me consultaban cómo puedo exportar mis preguntas de una materia a otra. Con esta opción, por si acaso, se puede exportar. ¿Sí? En este caso va a exportar, pero una pregunta. Más arriba les voy a comentar cómo podemos exportar muchas preguntas o toda una categoría, ¿no? Ya, entonces nos vamos a la opción vista previa. Fíjense, vista previa, abre una nueva pestaña y nos muestra la pregunta, tal cual se va a presentar al estudiante. Entonces el estudiante dice los colores de la bandera son 4. Si el estudiante selecciona verdad y hace clic en comprobar, o si hace clic en enviar y terminar, fíjense, le sale una X de error, ¿no? Este error es cuando el estudiante selecciona verdad. La bandera de Bolivia tiene 3 colores. Esta es la parte de retroalimentación general, donde le estamos indicando la respuesta correcta al estudiante. Eso es importante, que retroalimentemos todas las preguntas con respuestas correctas. Y la respuesta correcta es falso, ¿no? Esto le va a salir al estudiante cuando termine el examen. Pero eso también se puede controlar. Más adelante, cuando estemos configurando el examen, vamos a ver cómo podemos controlar. Y comenzar de nuevo y podemos volver a probar si funciona bien. Tenemos que probar, por si acaso, ¿no? Por ahí tiene errores. Para cualquier tipo de pregunta que hagan, a veces a uno siempre se le va. Es más, algunos docentes han llamado también por ahí, indicando de que hice mal una pregunta y los estudiantes están reclamando. Entonces, bueno, ahí sí se tiene que hacer también una modificación de la pregunta y hacer una recalificación de todos los exámenes de los estudiantes, ¿no? Ahí, si algún estudiante ha respondido correctamente, obviamente en la recalificación se va a modificar su nota.
pero mejor que no pase eso y de que todas las preguntas estén bien planteadas. Entonces, de esta forma podemos probar, ¿no? Comenzar de nuevo, enviar y terminar. Comenzar de nuevo y hay que probar de diferentes formas con diferentes valores. Una vez que verifiquemos que todo está bien, cerrar vista previa y volvemos a esta pantalla, ¿no? Y si tenemos algún cambio que hacer a esta pregunta, en editar, nos vamos a la opción editar pregunta. Entonces, aquí es donde podemos realizar algunos cambios, ¿no? Podemos modificar los datos que ustedes deseen. Y una vez que hemos modificado, guardamos cambios. ¿Qué más? Bueno, duplicar. Borrar, duplicar. A ver, duplicaremos. Duplicamos la pregunta y podemos hacer algunos cambios. Estamos en preguntas de falso y verdad. Es una afirmación. Rojo, amarillo y verde son los colores de la bandera. Es una afirmación. Aquí retroalimentamos. La bandera de Bolivia tiene 3 colores y podemos mencionar los colores. Obviamente la respuesta en este caso es verdad. En caso de que el estudiante seleccione verdad, le vamos a decir felicidades o correcto. Le tenemos que indicar que está bien la respuesta. Y si selecciona falso, error o incorrecto, ¿no? Aquí le vamos a cambiar el nombre. Dice colores de la bandera copia. Aquí le vamos a llamar bandera de Bolivia. Y le vamos a quitar el texto copia. Y de esta forma podemos modificar una pregunta, hacerle algunos pequeños cambios y fácilmente ya tenemos 2 preguntas, ¿no? Y fácilmente ya tenemos 2 preguntas de falso y verdad. Entonces, de esta forma podemos ir trabajando y elaborando y planteando las preguntas. En caso de que yo quiera eliminar una pregunta, esta segunda o bandera de Bolivia, simplemente selecciono borrar. Me va a pedir una confirmación y eliminamos la pregunta. Lo que les comentaba hace un momento. Aquí hay la opción para exportar. Podemos exportar la pregunta o, fíjense, con estas opciones, con esta pestaña, importar o exportar, con exportar podemos exportar todas las preguntas o solamente una categoría o las preguntas que ustedes quieran pueden exportar. Fíjense, puedo seleccionar todas las preguntas si es que selecciono aquí, ¿no? Si es que selecciono una categoría, voy a exportar solamente 3 preguntas y tengo que seleccionar formato XML y exportar. Y desde la materia nueva tienen que importar, ¿no? O sea, tienen que importar lo exportado. Y ahí también seguramente van a seleccionar, es un archivo XML, y esas 3 preguntas se van a, cuando exporten, las 3 preguntas o lo que están exportando, se va a convertir en un archivo XML. Ese archivo XML lo arrastran a este lugar y luego importan. Entonces, de esa forma han llevado algunas preguntas de una materia a otra materia. Ya simplemente para comentarles que cómo se importa y exporta. Y que esta opción importar solamente importa una pregunta nada más. Ya, hemos creado nuestra pregunta de falso y verdad. Vamos a crear otra pregunta de opción múltiple. De opción múltiple. Bueno, aquí podríamos seleccionar también la categoría donde queremos crear. Crearemos en primer parcial. Y aquí vamos a seleccionar, a ver, le vamos a llamar
los colores de la bandera. El enunciado. Aquí vamos a colocar, seleccione los colores de la bandera de Bolivia. Los colores de la bandera de Bolivia. Puntuación lo dejamos en 1. No tiene sentido colocar o determinar en este momento cuánto va a valer esta pregunta, porque eso lo vamos a determinar al momento de armar el examen, ¿no? Esta pregunta puede valer 10 puntos o 20 puntos, dependiendo del momento, ¿no? Porque si es un recuperatorio y esta pregunta estaba en un parcial, en el recuperatorio seguramente valdrá menos. Bueno, eso lo determinamos más adelante. Retroalimentación general. En retroalimentación general tenemos que devolverle al estudiante la información real, la información verídica sobre la pregunta, ¿no? Entonces, colocamos, ¿no?, que rojo, amarillo y verde son los colores de la bandera de Bolivia. Colocamos la retroalimentación para el estudiante. Una o varias respuestas. Pueden existir preguntas de selección múltiple donde la respuesta sea una sola. Por ejemplo, yo podría plantear una pregunta aquí, solo por poner un ejemplo. 5 más 5 es, y la respuesta sería 1. 10, o sea, no puede haber dos respuestas para esa pregunta, ¿no? Entonces, hay preguntas así donde la respuesta es una sola. O, como en este caso, la pregunta para este ejercicio son 3, ¿no? Rojo, amarillo y verde. Entonces, solo una pregunta, aquí voy a seleccionar, se permiten varias respuestas. Solo una respuesta o varias respuestas, se permiten varias respuestas, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos opciones. Cuando la pregunta solamente tiene una respuesta o cuando la pregunta tiene varias respuestas. En este caso, tiene varias respuestas. Barajar respuestas, eso quiere decir que los incisos se van a mezclar, ¿no? Se van a mezclar. Entonces, aquí vamos a colocar los incisos, que podrían estar representados ya sea por letras o por números romanos, ¿no? Lo común es, ¿no?, que inciso A, inciso B, que esté por estos caracteres. Entonces, aquí vamos a colocar inciso A, azul. Ninguno, vamos a decir, ¿no? Vamos a seleccionar ninguno, porque ninguno es como el 0. Y aquí vamos a retroalimentar con error. O sea, que si selecciona azul, le vamos a indicar que es un error. Aquí vamos a seleccionar verde. Esta es una respuesta correcta. Entonces, nosotros sabemos que hay 3 respuestas correctas, rojo, amarillo y verde. Entonces, los 3 en porcentajes, en número, tienen que sumar el 100%. Entonces, aquí tenemos los números, vamos a seleccionar 33.3 para la primera respuesta correcta. Y la retroalimentación va a ser correcto. Correcto. Inciso C, pues ya estamos en el tercer inciso, ¿no? Inciso C, aquí podríamos colocar café. ¿Dónde está el acento? Bueno, café. Esta es una respuesta incorrecta. Esta se mantiene con ninguno y colocamos error. Otro inciso. Ya pusimos verde, ahora vamos a poner rojo. Rojo, este sí es correcto, entonces seleccionamos el 33.3 y vamos a colocar correcto. Y ya estamos, cuarto inciso, este es el quinto inciso, ¿no? Selección múltiple. A este vamos a colocar, ya pusimos rojo, aquí colocaremos amarillo.
amarillo, esta respuesta es correcta, seleccionamos 33 y colocamos correcto. Y tenemos 5 incisos, ¿no? Si queremos hacer más complejo esta pregunta, ¿no? Si queremos darle más incisos, cosa que se puede, aquí tenemos un botón que dice espacios en blanco para 3 opciones más. Hacemos un clic y nos habilita 3 incisos más, o sea, espacios en blanco. Fíjense, me quedé en amarillo. Ahora podría colocar aquí un a ver, naranja. Obviamente es un error, ¿verdad? Entonces colocamos error ahí. Y si no queremos usar estos incisos que están en blanco, los dejamos ahí. No hay necesidad de eliminarlos, ¿no? Entonces no se olviden, este botón permite crear más incisos. Podemos crear más incisos, ¿no? Y obviamente de esa forma se hace más compleja la evaluación para el estudiante, ¿no? Y si no lo usamos, lo dejamos ahí en blanco, no hay problema. Y nada más para este tipo de evaluación, ¿no? El nombre de la pregunta, el enunciado, en puntuación por defecto lo dejamos así, con 1. En retroalimentación general colocamos la información verídica, la real, la respuesta correcta en realidad, que le va a llegar al estudiante. En ID de este identificador lo dejamos vacío también. Esto es importante. Se permiten varias respuestas o solo una respuesta, ¿no? Es importante que seleccionen bien. Para ambos casos, tiene que sumar el 100%, ¿no? Las respuestas correctas. Y obviamente, en solo una respuesta, tendrá que valer 100 la respuesta correcta. Y de esa forma vamos planteando los incisos. Y ustedes pueden crear N incisos, los incisos que deseen. Una vez que hemos terminado, guardar cambios. Bueno, aquí tenemos, dice para las calificaciones positivas, alcanzar el 100%. Parece que no estamos alcanzando el 100%, porque aquí está negativo, ¿no? Ah, ya. Entonces seleccionaremos el 33 positivo. Ahora sí, yo creo que va a sumar el 100% el peso de cada pregunta correcta, ¿no? Sí, ahora sí, yo creo que nos va a aceptar. Entonces tenemos que tener cuidado al momento de asignar peso a las preguntas, o a las preguntas, a las respuestas, ¿no? A los incisos. Fíjense, incluso el icono es diferente, ¿no? Al falso y verdad y el de selección múltiple, ¿no? Lo mismo que el anterior, en esta opción tenemos el editar la pregunta, el duplicar, el vista previa, borrar y el exportar. En vista previa, por ejemplo, podemos ir a ver y si la pregunta funciona bien, puedo seleccionar comprobar y obviamente sale error, comenzar de nuevo, enviar y terminar. Hay 2 respuestas correctas y la puntuación sobre 1 tiene 67 porque tiene 2 respuestas correctas. Bueno, si ustedes quisieran que si es que el que selecciona, por más que se equivoquen uno, que le salga 0, entonces ahí sí tienen que jugar con los pesos de cada uno de los incisos, ¿no? Entonces ahí se podría jugar con los porcentajes asignados a cada una de estas preguntas. Una vez que hemos terminado bueno, tenemos que probar, ¿no? Tenemos que probar de diferentes formas. Y si tienen dudas, tienen que salir de esa duda. Una vez que hemos comprobado que todo está bien, cerramos y ya tenemos 2 preguntas. Avanzaremos con una pregunta más. Haremos el de emparejamiento.
para este tipo de preguntas, por ejemplo, vamos a seleccionar, bueno, se me ocurre, ¿qué podemos seleccionar? Países y capitales. Países y capitales. A ver, países y capitales. Enlace, podríamos decir, o relacione países y capitales. Países y capitales. Aquí en puntuación lo mantenemos con 1, retroalimentación, ¿no? Aquí podríamos decir que cada país tiene una capital, ¿no? Aquí un tilde falta. Bueno, el ID, identificador, lo dejamos ahí, y aquí tenemos una indicación. Esta indicación es importante. Dice, debe proporcionar al menos 2 preguntas y 3 respuestas. Puede incluir respuestas erróneas. Bueno, en realidad tenemos que incluir más respuestas en lo posible para que sea más complejo, digamos, el ejercicio. Ya, pregunta 1. Aquí sí tenemos que colocar lo correcto, ¿no? A ver, podríamos colocar Brasil, ¿no? A ver, colocaremos Brasil. Aquí podríamos colocar Brasilia. Brasilia. A ver, aquí podríamos colocar, se me ocurre, Perú, Lima, tal vez. A ver, voy a... Colombia, podríamos colocar Bogotá. Bogotá. Argentina. Buenos Aires. Quiero más espacio en blanco, hacemos un clic y aquí podríamos colocar más respuestas. Por ejemplo, podríamos colocar Lima. Podríamos colocar Sucre, ¿no? Y podemos colocar más respuestas sin el país, digamos, ¿no? Podemos incluir más respuestas y si queremos parar ahí, bueno, guardamos, guardar cambios. Guardamos cambios, países y capitales, vamos a revisar y estamos con esto, ¿no? Fíjense, aquí salen las opciones. Tenemos que relacionar el país y su capital, ¿no? Por ahí selecciono de esta forma y obviamente ya estaríamos incurriendo en error, ¿no? Bueno, revisamos bien las preguntas. Una vez que revisamos, cerramos y ya está. Crear nueva pregunta. Aquí hay un tipo de pregunta muy interesante, que es la pregunta por ensayo. Este tipo de pregunta le permite al estudiante ingresar un texto en la respuesta, como respuesta, ¿no? Este tipo de pregunta lo usan algunos docentes donde le piden, no sé, que escriban un texto como respuesta para la pregunta, ¿no? A ver, haremos un ejercicio con este tipo de pregunta, como pregunta por ensayo. A ver, pensaremos en una pregunta. Esta pregunta va a ser que el estudiante escriba una oración. Bueno, oración en pasado. Digamos que le estamos pidiendo que escriba una oración en inglés. Aquí le pedimos escriba
en no más de 60 palabras, usando el verbo pasado. Y ahí se podría colocar algunos verbos, digamos. No sé, se me ocurre work, y algunos verbos que el docente está planteando. Se me ocurre esta pregunta. Entonces, mantenemos la puntuación como está. Aquí tenemos que retroalimentar con información verdadera al estudiante. Y aquí tenemos que hacer algunas configuraciones más. El formato de la respuesta, vamos a mantener que sea editor HTML. A esto se refiere el editor HTML, a este entorno, o sea, le va a salir algo parecido a esto. Un entorno donde el estudiante incluso va a poder poner negrilla, tal vez itálica al texto, va a poder usar, digamos, estas opciones. Le va a salir de esa forma con editor HTML. Lo dejamos ahí. Requerir al estudiante que introduzca texto. Si lo dejamos ahí, el estudiante no va a poder enviar vacío el texto. Por ahí no sabe, digamos, no sabe qué escribir, entonces cuando quiere enviar esta respuesta le va a salir error. Entonces, si le ponemos texto es opcional, aquí el estudiante va a poder enviar vacío, ¿no? Bueno, ahí ya ustedes deciden si quieren que escriba algo el estudiante o, si no sabe, bueno, opcional, que envíe vacío, no importa. Tamaño de la caja, puede ser 15 líneas, 10 líneas, bueno, en 10 líneas, ¿no? Porque si ponemos mucho, también al estudiante, este editor le va a salir así de grande, ¿no? Pero si le ponemos para esta cantidad de líneas, le va a salir pequeño, pero el estudiante va a poder escribir hacia abajo y se le habilita un scroll, ¿no? Entonces no hay problema. Solamente es para la parte visual, digamos, esto de las líneas. Entonces, yo le pondría 10 líneas, que no le salga muy alto, digamos, el editor de texto. Permitir archivos adjuntos. Tal vez en algún momento ustedes podrían querer que el estudiante suba archivos, ¿no? Algunos estudiantes, algunos docentes, por ejemplo, este tipo de pregunta por ensayo lo estaban usando para que el estudiante resuelva un problema para esta pregunta y luego lo envíe por medio de una foto al docente. Entonces el docente a veces pedía 2 archivos, 3 archivos, y si pide más, bueno, sin límite, o sea, que envíe los archivos necesarios como respuesta a esta pregunta, ¿no? Entonces, podemos usar cualquiera de estas opciones, o simplemente no, y de esa forma restringimos a que el estudiante suba archivos. Pero si colocamos un 3 o un 2 o un 1, se nos habilita estas opciones. Archivo adjunto requerido. Los archivos adjuntos son opcionales, está por defecto. O sea, por ahí el estudiante no quiere adjuntar ningún archivo, entonces lo envía vacío, sin problema. O si colocamos, o si seleccionamos el 1, ahí sí le vamos a obligar al estudiante, el sistema no le va a guardar, no le va a enviar la respuesta, si es que el estudiante no está enviando un archivo. ¿Sí? Entonces yo preferiría colocar esta opción de envío de archivos de manera opcional, ¿no? Si quiere que no envíe, bueno, si no sabe, entonces seguramente va a enviar vacío. Tipos de archivos, aquí podemos seleccionar los tipos de archivos simplemente con el botón elegir, y aquí tenemos los tipos de archivos. Como decíamos, algunos docentes lo estaban usando para sus exámenes, los de matemáticas, ¿no? Donde el estudiante tenía que enviar un ejercicio, una foto. Entonces, pueden elegir la opción imagen. Si seleccionamos esta opción archivos de imagen, es como si estuviésemos aceptando todos estos tipos de imágenes. O si ustedes quieren
ser más específicos, expandir, y seleccionan, por ejemplo, que envíe en JPG, en JPG nada más, o si no, por ahí un PNG o un BMP. Bueno, ustedes podrían determinar, o simplemente, como les decía, archivos de imagen, y estamos aceptando todos los archivos de imagen que están aquí, ¿no? Al seleccionar esta opción. Y por ahí ustedes quieren que el estudiante envíe un archivo Excel, entonces por aquí tenemos, no sé si está más arriba, aquí, expandir, y aquí podemos pedir también que sea Excel, si es que quisieran que envíe Excel, ¿no? O si quieren un PDF, entonces en archivos de documento, ahí pueden seleccionar un PDF o Word, ¿no? Ustedes pueden determinar qué tipos de archivos quieren que el estudiante suba en caso de que quisieran que suba. Estamos seleccionando archivo de imagen y nos vamos a guardar archivos. Y fíjense, en esta parte sale de esta forma, al estudiante le va a salir así. Usted solamente puede enviar estos tipos de archivos. Y por ahí el estudiante quiere enviar un PDF, cosa que no está en la lista, no le va a aceptar. Bueno, lo demás lo dejamos ahí como está, solamente hasta la parte de tipos de archivos, si es que ustedes deciden que el estudiante envíe archivos, y guardar cambios. Y ya hemos elaborado una pregunta de ensayo, donde está oración del pasado, en pasado. Bueno, ahí podemos hacer una vista previa, y fíjense, le sale de esta forma al estudiante, ¿no? Le sale de esta forma, hemos definido que suba archivos, y fíjense, le indica qué tipos de archivos tiene que subir el estudiante, en caso de que nosotros decidamos que suba archivos. Pero para todos hemos definido como opcional, ¿no? Entonces, el estudiante, si quiere, envía archivos, y si no, no envía nada, ¿no? Y una vez que envíe el archivo, bueno, una vez que probemos que está bien, al igual que las anteriores, cerramos vista previa, y estas son nuestras preguntas. Y obviamente tenemos muchos tipos de preguntas más que podemos analizar, y bueno, seguramente en otra oportunidad vamos a ver otros tipos de preguntas. De todas formas, nosotros estamos elaborando algunos videos ya para algunos tipos de preguntas fuera de la opción múltiple, falso y verdad, emparejamiento. Estamos tratando de hacer algunos tipos de preguntas para que vayamos viendo si lo podemos incluir en nuestros exámenes. Bueno, entonces hasta aquí hemos cumplido con el paso 1, banco de preguntas. Hemos creado las preguntas, los hemos creado dentro de categorías, los hemos clasificado a nuestras preguntas. Ahora nos vamos a ir a la parte de cuestionario. Nos vamos a la parte de cuestionario. Entonces, desde aquí nos vamos a la pantalla principal de nuestra aula virtual. Y ahora sí, vamos a habilitar, activar edición, ¿no? Porque desde aquí vamos a habilitar esta opción para que vayamos a buscar el cuestionario. Entonces, fíjense, se habilita la opción añade una actividad o recurso, hacemos un clic aquí, vamos a crear el examen en esta parte, y aquí vamos a ver muchas opciones, muchas actividades. Aquí un poco que algunos docentes nuevos, obviamente, se han estado confundiendo con el tema de cuestionario y cuestionario offline. Estos dos cuestionarios son muy diferentes. Si nosotros vamos a usar esta actividad cuestionario, y algunos docentes han estado también utilizando consultas y también encuestas que no tienen nada que ver con el examen. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que usar cuestionario, la actividad cuestionario. Porque este cuestionario offline es otro tipo de cuestionario donde el estudiante se descarga y, bueno, tiene que subir. Bueno, es otro tipo de examen, ¿no? Pero este es el examen que nosotros vamos a utilizar, cuestionario. Agregamos el cuestionario y se nos habilita una pantalla donde tenemos que realizar algunas configuraciones. Aquí entonces, ¿cómo le vamos a llamar a nuestro examen? Yo le voy a llamar examen 1.
Ustedes le podrán llamar parcial 1, evaluación 1, bueno, dependiendo de la situación. En esta parte vamos a describir el examen. Podríamos colocar algunas reglas, indicar que el examen va a durar 1 hora o 15 minutos o media hora, y hacemos un clic para que el estudiante sepa, ¿no? Vea, digamos, esta descripción, para que vea esa descripción. Ahora, en esta parte de temporalización, como en este caso sale bloqueado, aquí sí tenemos que habilitar estos tiempos. Abrir el cuestionario. ¿Cuándo el estudiante va a poder abrir el examen? ¿Desde qué momento? Es aquí donde definimos desde qué momento y en qué día y qué hora, en qué minuto va a poder abrir el examen. Por ejemplo, hoy es martes, yo voy a tomar un examen mañana miércoles, entonces seguramente entraré ahí, seleccionaré 11. Y bueno, y ya quiero que el estudiante abra. Mi clase comienza a las 7 de la mañana. Entonces, el estudiante que abra el examen hasta que ingresen bueno, que lo abra a las 7:30, ¿no? Hasta que se preparen, hasta que enciendan su máquina y, bueno, a las 7:30. O sea, el miércoles a las 7:30 recién se va a poder abrir el examen. A las 7:29 no se va a poder abrir todavía, ¿no? Esta era una duda de muchos docentes. Incluso pensaban de que, bueno, algunos han ocultado el examen. No, no hay necesidad. Este tiempo define todo eso. ¿En qué momento se va a abrir? Cerrar el cuestionario. Yo voy a tomar un examen les voy a dar 15 minutos a los estudiantes, pero les voy a tomar en media hora el examen. Ah, ya. Entonces, en calendario, selecciono el mismo día, miércoles, y voy a seleccionar 8:00. Estoy decidiendo tomar un examen en media hora a los estudiantes, pero el examen va a durar 15 minutos. Parece confuso, ¿no? Pero fíjense, límite de tiempo. Aquí voy a definir cuánto de tiempo le voy a asignar al examen. 15 minutos, ¿no? Entonces, el estudiante que ingrese a las 7:35, su examen automáticamente se le va a cerrar a las 7:20. A las 7:20 automáticamente se cierra. El estudiante que ingrese a las 7:15, a las 7:45, a las 8 automáticamente se cierra. Si el estudiante por descuido ingresó a las 7:50, lamentablemente al estudiante le va a durar 10 minutos su examen, ¿no? Porque se supone que nosotros les hemos dado un tiempo prudente para que ellos se preparen sus equipos y comiencen, y para que el examen comience a las 7:30, ¿no? Entonces, si llego tarde o entro tarde el examen, entonces todavía es por negligencia del estudiante, ¿no? De todas formas, nosotros hemos aconsejado a los docentes que prevean unos cuantos minutos de conexión al examen, porque a veces el sistema se pone lento, entonces los estudiantes se conectan al examen y todavía empieza a leer, digamos, a hacer la consulta. Hay un retardo, digamos, en la conexión. Entonces no podemos darle un tiempo ajustado. Por ejemplo, yo no podría decir, bueno, el examen es para 15 minutos. Entonces, le voy a dar al estudiante que el examen se abra a las 7:45 y termine a las 8. Fíjense, es muy ajustado este tiempo, porque el estudiante cuando se conecte, y si el internet está lento, por lo menos va a tardar unos 2, 3 minutos, si es que está muy lento. Entonces, el estudiante no va a rendir en 15 minutos. Seguramente su examen va a durar 12 minutos, porque ya a las 8 en punto se va a cerrar automáticamente, ¿no? Entonces,
Por eso se le sugiere al docente que prevean esa situación de que a veces el Internet se pone lento, entonces hay que nomás asignarle un rango de tiempo que le permita al estudiante conectarse y usar sus 15 minutos, pero completitos, ¿no? Y cuando hemos capacitado a los estudiantes, también les dijimos que no esperen a que llegue al 14 minutos para luego enviar su examen. Les hemos dicho que por lo menos faltando 5 minutos, ¿no? O que no lleguen al límite, ¿no? Cosa que ya faltando un minuto quieren subir sus archivos y bueno, y ahí se empiezan a poner nervioso, el internet está lento y al final no logran subir. Y ahí vienen los pretextos, ¿no? Que se me ha cerrado, que el internet estaba muy lento, que no me aceptaban. Eso puede pasar por descuido del estudiante, por irse al límite de tiempo y querer usar sus últimos segundos incluso del tiempo de examen y querer subir su examen, ¿no? Entonces, esta parte del tiempo es muy importante. Cuando el tiempo ha terminado, el envío se realiza automáticamente, lo dejamos ahí. Esto quiere decir que cuando se cumplen los 15 minutos del examen, automáticamente el sistema cierra y lo envía al servidor y se califica el examen, aunque el estudiante no haya enviado su examen. Lo dejamos ahí. En calificación, aquí nosotros vamos a indicar en qué categoría, con qué categoría se va a relacionar este examen, ¿no? Vamos a seleccionar la categoría exámenes. Todos los exámenes se van a agrupar en esta categoría, exámenes. ¿Ya? Seleccionamos exámenes. Calificación para aprobar, lo dejamos ahí en blanco. Esta parte también es muy importante, intentos permitidos. En esta parte, por ejemplo, algunos docentes lo dejaron ahí por defecto, sin límite, y luego han visto que sus exámenes, habían estudiantes que han rendido 2 veces, 3 veces, 5 veces el examen, ¿no? Entonces, hasta da lugar, ¿no? De pensar de que, pucha, los estudiantes son hackers, han logrado entrar y han dado 2 exámenes, 3 exámenes, pero no es así. Es porque nosotros nos hemos descuidado en este parámetro. Aquí tenemos que indicar cuántos intentos va a tener el estudiante. Normalmente es 1, ¿no? O sea, ingresa al examen, cumple sus 15 minutos y ya no puede volver a ingresar. No debería volver a ingresar a rendir su evaluación. Pero también tenemos la opción de 2, 3 o más, en caso de que por ahí sea un examen de retroalimentación, un examen recuperatorio, y le podemos dar tal vez 2 intentos. Y aquí se nos habilita esta opción donde nos indica de los 2 intentos, ¿qué hacemos con las notas? Calificamos la nota más alta, el promedio de las calificaciones, o el primer intento o el último intento, ¿no? Y por ahí tal vez seleccionamos el promedio o el último intento. Pero si seleccionamos uno, se anula o se oculta la opción del promedio y demás opciones, ¿no? Bueno, eso lo determinan ustedes. Esquema. Esta parte también es muy importante, señores docentes. Si lo dejamos ahí y ustedes plantean 10 preguntas, el estudiante va a ingresar al examen y va a ver en su pantalla una pregunta. Y para ver la segunda pregunta va a tener que presionar un botón siguiente y va a tener que avanzar a la siguiente pantalla para ver la siguiente pregunta. Y para ver la tercera y así sucesivamente va a tener que hacer siguiente, siguiente, siguiente y va a tener que avanzar de esa forma. Pero incluso los estudiantes dijeron, ¿no? Que yo cuando se me visualiza la pregunta presiono siguiente y empieza a tardar unos cuantos segundos, preciosos para el estudiante obviamente, el sistema está tratando de cargar la segunda pregunta, pero ahí se le va unos cuantos segundos, en algunos casos, quién sabe, un minuto, ¿no? Entonces, el Internet no es tan rápido en algunos casos. Algunos estudiantes usan sus meguitas, digamos, para el examen. Entonces, imagínense que se ponga lento solo por pasar de una pregunta a la otra y se le consuma por ahí o se le vaya un minuto, entonces como que no es justo, ¿no?
El estudiante tiene que tener 15 minutos. Entonces, vamos a hacer que si yo tengo preparado 10 preguntas, que las 10 preguntas salgan en la pantalla. Que las 10 preguntas salgan en la pantalla. Así a la primera, el estudiante ingresa al examen y ya va a poder ver las 10 preguntas en la pantalla. Esta parte es muy importante, señores docentes, porque cuando estuve capacitando a los estudiantes, muchos hicieron esa observación. Dijeron de que responden una pregunta y tienen que presionar siguiente y el sistema, a veces el internet está lento y no carga rápido la segunda pregunta. Y así tienen que ir avanzando lentamente para llegar a la 10ª pregunta, ¿no? Entonces, por favor, esta opción es para eso. Y si ustedes quieren tener 2 pantallas, donde en la primera parte salgan 5 preguntas, y luego que haga un siguiente, que presione el botón siguiente y le salgan las demás 5 preguntas, entonces coloquen 5. Entonces ahí la primera pantalla va a visualizar 5 preguntas. Y cuando avance a la siguiente pantalla, le va a visualizar las siguientes 5 preguntas, las últimas 5 preguntas. Ya tienen 10, ¿no? Entonces, de esa forma, el estudiante va a poder ver todas las preguntas. Método de navegación. A veces el estudiante dice, yo cuando avanzo, respondo mi pregunta, avanzo a la siguiente pantalla, respondo y quiero volver a revisar atrás, qué tal hice, cómo están mis respuestas. Ya no puedo, porque este método de navegación dice que es secuencial, o sea que no puede retroceder. Una vez que se avance en las preguntas a la siguiente pantalla, no se va a poder retroceder. Entonces, bueno, eso depende también de ustedes, ¿no? Pero si ustedes quisieran que el estudiante, una vez que responda, vuelva atrás para revisar sus exámenes, entonces le pondremos libre. O sea, que avance adelante o vuelva atrás y navegue, digamos, por las preguntas, ¿no? Y analice si hizo bien y vaya verificando. Entonces, tenemos 2 opciones, libre o secuencial. Este parámetro lo vamos a ordenar al azar las respuestas. Por defecto sale sí, que ordene al azar las respuestas. Y el comportamiento de las preguntas lo vamos a mantener en retroalimentación diferida. O sea que se retroalimente después del examen. Ustedes saben cuál es la retroalimentación, ¿no? Es la información, o sea, es la respuesta a las preguntas que le visualizamos al estudiante, ¿no? La respuesta correcta. Entonces, mantenemos que sea diferida la retroalimentación. Y luego tenemos esta opción de revisión. Por ejemplo, cuando el estudiante termina el examen, ya nomás, gracias a esta opción, se le retroalimenta con las respuestas correctas al estudiante, ¿no? Pero también los docentes han visto una falla ahí. Resulta que algunos estudiantes, si el examen duraba media hora, algunos estudiantes en 15 minutos respondían el examen y ya nomás, como ya el sistema lo retroalimentaba, las respuestas correctas, y ya nomás le sacaba fotos y empezaba a enviar a los compañeros, ¿no? Las respuestas correctas, digamos. Entonces, los docentes alguna vez me llamaron, me dijeron, ¿cómo podemos hacer para que los estudiantes, la retroalimentación les salga, pero después del examen? O sea, cuando pase la media hora, no los 15 minutos. Cuando pase la media hora. Allá, entonces, lo que podemos hacer es simplemente quitar estas opciones, que la retroalimentación no sea después de cada intento. Más tarde, mientras el cuestionario está abierto, sí podemos dejar esto ahí, o más tarde, mientras el cuestionario está abierto, ¿no? También quitamos, porque le vamos a retroalimentar al estudiante cuando esté cerrado el cuestionario. Esto sí, después de cerrar el cuestionario, esto sí puede estar abierto, puede estar marcado, ¿no? Esto quiere decir que cuando el estudiante, si el examen dura media hora, el estudiante ha terminado en 15 minutos, el estudiante no va a ver su nota, no va a ver las respuestas correctas, no va a ver la retroalimentación.
Pero ya cuando se cierre el examen, termine la media hora o todo el tiempo del examen, después va a poder ver las respuestas correctas, va a poder ver la retroalimentación. Ahora, si le quitan estas marcas, bueno, el estudiante no va a poder ver ni su nota, ni el examen, bueno, el tiempo que ustedes vean conveniente, ¿no? Pero mejor si esto está marcado para que el estudiante después del tiempo del examen vea los resultados. Opciones de revisión. Bueno, en apariencia, bueno, ya no es tan importante, esto tiene que ver con mostrar imagen del usuario, bueno, no tiene mucha importancia. Restricciones extras, y esto también es muy importante, lo usan mucho algunos estudiantes en la parte de querer tomar, digamos, un examen a un grupito de estudiantes, por ejemplo, un grupo de estudiantes que estaban enfermos, digamos, y han presentado una carta, certificados, y podemos armar un grupo de esos estudiantes y tomarles el examen a esos estudiantes nada más, no a todo el curso. Entonces, de esta forma, direccionamos el examen a un solo grupo, ¿no? Podemos trabajar con esta restricción de acceso para ese grupo. Entonces, estos son los parámetros del examen que debemos considerar al momento de configurar, al momento de realizar el paso 2, la parte del cuestionario. Una vez que hemos configurado y todo está bien, aquí, por favor, marcaremos el tiempo del examen, que sea hoy, que sea a las 7:30 y que termine a las, no pues, en todo caso a las 19:30, para que podamos ingresar como estudiantes y el estudiante que rinda su evaluación. Fíjense, va a durar media hora, 7:30 de la noche hasta las 8, ya son las 8:30. A ver, 8:30 colocaremos aquí para que podamos ingresar nosotros como estudiantes. 15 minutos le vamos a asignar y ya está. Guardar cambios y regresar al curso. Estamos en el paso 2. Estamos tratando de explicar claramente, ¿no?, esta parte del paso 1 y 2. Ahora el 3, fíjense, el 3 es sencillo. A ver, este es el examen que hemos configurado en el paso 2. Y en el paso 1, para el paso 1 nos hemos ido aún más y hemos ido a banco de preguntas, ¿no? Ahora, para el paso 3, tenemos que unir el banco de preguntas y el cuestionario, o sea, la configuración. Hacemos un clic en paso 3, en examen, para el paso 3, y nos sale esta pantalla. Intentos permitidos, toda la parte de configuración, y nos vamos a la opción editar cuestionario. Hacemos un clic en editar cuestionario y tenemos esta pantalla. Aquí es donde vamos a jalar del banco de preguntas las preguntas que ustedes han diseñado. Desde esta parte, agregar, tenemos 3 opciones. Primera opción, una nueva pregunta, dice. Nosotros podemos plantear en este momento una nueva pregunta. Pero obviamente ustedes saben que para plantear una pregunta, primero lo tenemos que analizar, ¿no? Entonces, ya lo hicimos anteriormente. Podemos jalar preguntas del banco de preguntas, correcto. Hacemos un clic en jalar del banco de preguntas, agregar del banco de preguntas, y aquí tenemos nuestras preguntas. Incluso podemos navegar por las categorías para ver qué preguntas queremos adicionar. A ver, yo quiero adicionar esta pregunta. Añadir. Quiero seguir añadiendo de mi banco de preguntas. A ver, voy a buscar una pregunta difícil, complejidad alto. De aquí voy a seleccionar 2 preguntas. Y de esa forma voy adicionando preguntas a mi examen. Este es el examen. Este es el examen. Una vez que adiciono las preguntas, todas las preguntas necesarias, ahora voy a asignar peso a las preguntas. Fíjense, todos valen 1. ¿Se acuerdan cuando les dije de que lo dejamos en 1 a las preguntas? A este 1 nos referíamos porque una vez que armamos el examen, recién le asignamos el peso a cada una de las preguntas. Por ejemplo, yo quiero que la primera valga
50, entonces hago un clic en el lápiz y puedo editar este número. Quiero que valga 50. Y para aceptar este 50, presiono Enter, por si acaso, ¿sí? Presiono Enter y acepta el número. Porque si ustedes hacen clic en el lápiz y luego colocan y dicen que esta pregunta va a valer 30, y luego hacen clic en otro lado, fíjense, no se ha modificado, ¿no? Tienen que presionar Enter, ¿ya? Entonces voy a escribir 30 y Enter. Esta pregunta, 20 y Enter. Estos números tienen que sumar 100 por si acaso. Y esa suma se va visualizando en esta parte, porque imaginen, si yo pusiese 10 aquí, aquí me sale 90, ¿no? Tiene que sumar 100. 100. Y no se olviden también de colocar aquí, de definir la calificación máxima. Aquí vamos a colocar 100. Y que se reordenar las preguntas al azar, o sea, que se mezclen. Esto va a hacer de que a algunos les va a salir la pregunta 1 al último, otros al medio, y así se va a ir mezclando las preguntas. ¿Sí? Y luego guardar. Guardar y ya hemos completado con nuestro cuestionario. Ya está, el estudiante puede rendir esta evaluación. Pero hay otro tipo de evaluaciones donde se puede hacer que se genere aleatoriamente los exámenes con preguntas diferentes. A ver, voy a borrar estas preguntas. Voy a eliminar. Puedo eliminar las preguntas que no quiero que estén en este cuestionario. Aquí tenemos una tercera opción, preguntas aleatorias. A ver, voy a hacer un clic en esta opción. Y a ver, digamos que tenemos esta situación. Tengo en esta categoría 12 preguntas. Tengo 12 preguntas. De las 12 preguntas, quiero que aleatoriamente se generen exámenes de 5 preguntas. O sea que de las 12 preguntas, siempre va a jalar 5, pero aleatoriamente, o sea, al azar. Eso quiere decir que a un estudiante le va a salir un tipo de examen con unas preguntas diferentes a otras, ¿no? O sea, vamos a generar diferentes exámenes con diferentes preguntas. Va a sacar 5 preguntas para cada examen. Y las preguntas los tenemos aquí para revisarlos, ¿no? Podemos ir viendo qué preguntas son, incluyen las 12 preguntas. Estas son las 12 preguntas. Y de estas 12, va a sacar 5 para un examen, para un estudiante. Para otro estudiante, al azar va a sacar otros 5. Y para otro estudiante, al azar va a sacar otros 5. Y mejor si en esta categoría tenemos muchas preguntas. Imaginen si tuviese 30 preguntas. De las 30 preguntas que saque 5, eso va a hacer que todos los exámenes sean diferentes, ¿no? Que todos los exámenes sean diferentes. A ver, una vez que selecciono todo esto, agregar pregunta aleatoria. Al azar, ¿no? Al azar va a sacar las preguntas. Entonces le asignamos nota. Y de esta forma planteamos preguntas al azar. A ver, nos vamos a apurar un poco. Y ver las preguntas. Bueno, ya está. Guardar. Guardamos. Y ya está. Hasta aquí hemos configurado ya todo el examen. Ya hemos cumplido con estos 3 pasos. Ahora hagamos una pruebita. A ver, el docente puede ver el examen. Hace un clic en esta parte, en el examen, y puede hacer una vista previa desde esta opción. Vista previa, comenzar intento, y ahí están el examen con las 5 preguntas, al azar, ¿no? Fíjense, al azar. Le va a salir este tipo de evaluación. Entonces, de esta forma,
vemos cómo le va a salir al estudiante. Ya. Ingresaremos como estudiante y que el estudiante se evalúe. Salimos de la cuenta del docente y vamos a ingresar con la cuenta del estudiante. A ver, yo tengo una cuentita. Siempre es bueno ver esta situación porque de esa forma nos vamos a enterar qué pasa con algunas situaciones cuando el estudiante se está evaluando. Por ejemplo, el estudiante ingresa a su aula virtual. Ah, no, no es aquí. Tiene que ingresar a mi materia, aquí, a taller 1. Ingresa a la materia y aquí está el examen, fíjense. Si está dentro del tiempo permitido, en el tiempo donde se tiene que abrir el examen, el estudiante hace un clic y le va a salir esta opción. Intente resolver el examen, le va a salir esta opción, ¿no? Dice el tiempo 15 minutos. En caso de que falte tiempo para que se abra el examen, no le va a salir la opción para intentar el examen, ¿sí? Así que no hay necesidad de ocultar el examen ni nada por el estilo. Directamente delimitan con el tiempo, ¿no? Para que se abra o para que ustedes determinen en qué tiempo se va a abrir el examen. Bueno, el estudiante hace un clic en esta opción, comenzar intento, y comienza, ¿no? El estudiante a responder. Bueno, no sé si le hemos dado 10 minutos, aquí está. Aquí se está descontando el tiempo, ¿no? Puede ser un examen de 15 minutos, media hora, según como ustedes determinen. Se va descontando. ¿Qué pasa si el estudiante cierra el examen? Se va, digamos, el estudiante. ¿Qué pasa si el estudiante cierra? ¿Salir? Sí, sale el estudiante. Y si el estudiante vuelve a ingresar, si el estudiante vuelve a ingresar a su aula, veremos, está ingresando nuevamente a taller. ¿Continuar el intento? Sí, porque el estudiante ya ha iniciado el intento. Fíjense, su tiempo sigue corriendo. Entonces, eso, por ejemplo, los docentes, muchos me llamaron preguntando qué pasa si el estudiante se le apaga su celular, no sé, se cuelga la máquina, hay un corte de energía y a los 2 minutos le da energía. El estudiante ingresa a su examen y el tiempo va a seguir corriendo para ese estudiante. Va a seguir corriendo. Entonces, esto también les dije a los estudiantes, porque algunos estudiantes piensan de que una vez que han visto las preguntas, salen del examen, ingresan al examen, piensan de que el tiempo va a volver a los 15 minutos, o sea, van a comenzar de nuevo, pero no es así. Si el estudiante, si se cumple el tiempo, automáticamente el examen se retroalimenta, ¿no? Se cierra y se califica automáticamente. Eso también ocurre con el examen. Si el estudiante responde, tiene la opción de cerrar él mismo el examen, ¿no? Puede cerrar el examen. A ver. Terminar intento. Enviar todo y terminar. Enviar todo y terminar, fíjense, le salen muchas preguntas como indicándole que está por terminar su examen. Y no se permiten más intentos. No puede volver a intentar, volver al curso. Y no puede ver, no puede, aquí le va a salir una opción revisar, si es que habría esa opción para que el estudiante ya no más vea las respuestas. Fíjense, hasta el momento el estudiante no ha visto respuesta, no ha visto la retroalimentación, no ha visto nada. Es porque nosotros hemos configurado que el estudiante no vea nada, ¿no? En la parte de revisión, ¿no?
Ahí hemos configurado que el estudiante no vea la retroalimentación y no está viendo, obviamente, y el estudiante solamente tiene un intento. Volvemos atrás y ahora vamos a ingresar como docentes. Ingresamos como docentes y vamos a ir a ver el examen. Nos vamos a calificación. Si ustedes quieren ir a ver el examen o quieren, por ahí había una pregunta de ensayo, entonces yo tengo muchas cosas pendientes aquí. ¿Dónde está el examen? El examen se llamaba, a ver, ¿cómo se llamaba el examen? Estaba dentro de la categoría examen 1. A ver, ¿dónde está el examen 1? Tiene que estar por ahí. Examen 1. A ver, examen 1. ¿Dónde está el examen 1? ¿Dónde está evaluaciones? Exposiciones. Tareas. Exámenes. Aquí tiene que estar. En exámenes está. No se está visualizando. Solo que no se está visualizando. Ahora sí vamos a poder ver el examen 1. Aquí está el examen 1. Entonces, quiero ir a calificar, si es que tuviésemos exámenes de ensayo o exámenes donde nosotros tenemos que calificar, simplemente hacemos un clic en examen y ahí vamos a poder ver los exámenes enviados, ¿no? Este es el examen. Fíjense, ya está calificado, ¿no? Ya está calificado, hay una pregunta errónea, aquí está todo calificado. Si es que quieren ver el examen, simplemente revisar respuesta y pueden revisar la respuesta del estudiante. Desde aquí ustedes, si es que habría preguntas de ensayo, desde aquí pueden entrar a revisar. Y les va a salir así. Fíjense, está como enlace. Yo tengo solamente un estudiante que ha rendido el examen, ¿no? Entonces, está con 26, digamos. Entonces, bueno, creo que hasta aquí hemos revisado toda la parte del examen. Hemos visto el banco de preguntas, la configuración y la elaboración del examen. Creo que estamos en 8:25. Bueno, en la parte de seguridad de Zoom, bueno, no tengo... Bueno, pasaremos al otro tema, que es consejos básicos para el uso seguro de Zoom. Simplemente pedirles que actualicen la versión de Zoom, porque cada vez Zoom está actualizando las opciones, así que es importante que actualicen ustedes la versión de Zoom. ¿Cómo actualizamos? Bueno, esto también lo vimos también, ¿no? Por ejemplo, simplemente aquí ingresan, no voy a poder ingresar, ¿no? Porque estoy en una sesión de Zoom. Tampoco puedo ingresar. Bueno, yo di esta clase de consejos básicos para Zoom, pero esa vez nos hemos conectado desde Google Meet, ¿no? Pero tienen que actualizar el Zoom para que las opciones se actualicen también. Y la parte de configuración. Esta parte sí es importante que lo consideren al momento de crear su reunión. Entramos a Zoom, por ejemplo. Entramos a Zoom, a mi cuenta, y desde aquí ustedes, desde la opción configuración, pueden realizar las configuraciones de sus reuniones, ¿no? En la parte de seguridad, ¿no? Sala de espera está activo y eso ustedes lo pueden activar o desactivar desde la misma reunión.
Y a ver, los más importantes. Algunos docentes decían de que yo no quiero que los estudiantes rayen mis anotaciones. Entonces, por aquí hay también la opción para desactivar la anotación, ¿no? Recuperatorio, recordatorio. Yo puedo hacer que, puedo desactivar el chat para todos, ¿no? Desde aquí puedo hacer que se desactive la opción de chat, o sea, nadie puede conversar con nadie. Directamente deshabilito todo el chat. Bueno, aquí si quieren trabajar con votaciones, ¿no? Si quieren trabajar con votaciones. Y aquí están todas las configuraciones importantes. Esta parte de anotación. Por ejemplo, algún docente decía, yo cuando estoy explicando mi diapositiva en Zoom, los chicos empiezan a rayar y bueno, no sé qué hacer. Bueno, simplemente desactive, ¿no? Y al desactivar esto, los chicos no van a poder anotar. O desde la reunión también hay una opción para desactivar, ¿no? Pero si se olvida de desactivar desde su pantalla compartida, los chicos van a comenzar a rayar, ¿no? Pero desde aquí también puede anular completamente esa opción. Y aquí tenemos esta parte de control remoto. Yo he estado trabajando con algunos docentes con esta opción, donde yo le pedía que me permita ingresar a su máquina y yo con esta opción podía ingresar a su máquina, ¿no? Entonces, si quieren lo desactivan o lo tienen activado, pero nadie va a ingresar a la máquina de ustedes si es que ustedes no le dan el permiso. Y así, desde aquí pueden realizar muchas configuraciones, desde la opción configuración. Desde aquí van a configurar todo su reunión. O directamente desde la reunión, algunas opciones están permitidas, ¿no? Para que ustedes configuren. Como por ejemplo, en este momento yo he habilitado una opción, he deshabilitado la opción de que el estudiante o el participante active por él mismo su micrófono. Entonces, de esa forma ustedes lo tienen silenciados a todos. Y luego les puede habilitar el momento que ustedes quieran el micrófono a los estudiantes. Bueno, me hubiese gustado mostrarles el ejemplo real, ¿no? Pero como estamos en Zoom, no estoy pudiendo habilitar, digamos, la pantalla de Zoom para que ustedes vean las opciones.